Si apagan cada una la cámara, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos el gustar todo lo recto y bueno según tu mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Luján, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces hoy vamos a ver eh, algunos aspectos más teológicos del misterio de la Encarnación. Como una pequeña introducción, antes de ver propiamente el misterio de la Encarnación, vamos a considerar la vida anterior a la Encarnación. Propiamente la preexistencia eterna del Verbo en el seno del Padre. La vida íntima de Dios es un misterio insondable, tanto que si Él mismo no nos lo hubiera revelado, nuestra razón, la razón humana, jamás hubiera sospechado que Dios, siendo uno, es también trino. El misterio de la Trinidad es un misterio propiamente dicho. Solo por revelación podemos llegar a conocerlo. En el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del punto 240, va a hablar de este misterio y lo enuncia así. Jesús ha revelado que Dios es Padre en un sentido nuevo. No lo es solo en cuanto creador, sino que es eternamente Padre en relación a su Hijo único, que recíprocamente solo es Hijo en relación a su Padre. Nadie conoce al Hijo sino al Padre, dijo Jesucristo. Ni al Padre le conoce nadie sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Por eso los apóstoles confiesan a Jesús como el Verbo que en el principio estaba junto a Dios y que era Dios. Así lo define San Juan en su prólogo. Y San Pablo dice que el Hijo es la imagen del Dios invisible, imagen perfecta, como resplandor de su gloria e impronta de su esencia. O sea, igual al Padre, igual al Padre. Después de ellos, siguiendo la tradición apostólica, la Iglesia, a raíz de algunas herejías que surgieron contra la divinidad del Hijo, confesó en el año 325, en el primer concilio ecuménico de Nicea, que el Hijo es consustancial al Padre. Consustancial significa de la misma sustancia del Padre. Así lo confesamos nosotros en el credo. Un solo Dios con Él. Y el segundo concilio ecuménico, reunido en Constantinopla en el año 385, conservó esta expresión consustancial al Padre y confesó al Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consustancial al Padre. Como que agregó, le dio más fuerza a la formulación que había hecho el concilio de Nicea. Antes de su Pascua,
Jesús anuncia el envío de otro paráclito, como lo llama él, otro defensor, eso significa paráclito, refiriéndose al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que ya actuó en la creación, y como podemos verlo en el libro del Génesis 1:2, el Espíritu aleteaba sobre las aguas, dice, y también actuó por medio de los profetas. Ese paráclito, ese Espíritu, va a estar junto a los discípulos y en ellos, estará en vosotros, dice Jesús, para enseñarles. Él os lo enseñará todo. Y también para conducirlos hasta la verdad plena. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina en relación a Jesús y al Padre. Es alguien que el Padre y el Hijo envían, y lo envían en nombre suyo, como alguien distinto de ellos, pero que es algo de ellos. El origen eterno del Espíritu se revela en su misión temporal, o sea, al ser enviado a los discípulos, a la iglesia, es revelado como alguien eterno, igual que Dios. Es enviado a los apóstoles y a la iglesia tanto por el Padre en nombre del Hijo como por el Hijo en persona, una vez que el Hijo vuelve al Padre. El envío de la persona del Espíritu tras la glorificación de Jesús revela en plenitud el misterio de la Santa Trinidad. Con el envío entonces del Espíritu Santo queda completa la revelación acerca de la Trinidad. Hasta aquí entonces el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, en esta eterna intimidad trinitaria subsiste el Verbo, el Hijo del Padre. Este Hijo de Dios, que es consubstancial con el Padre y por el que han sido hechas todas las cosas, para dar una gloria infinita al Padre y salvar a los hombres perdidos por el pecado, en el momento señalado por el eterno designio divino, desciende al seno de la Virgen y asumiendo una naturaleza humana en la unidad de su persona divina, se hace hombre. Si bien el misterio de la Santísima Trinidad es superior a las demás obras que Dios ha realizado en el tiempo, este misterio de la encarnación es para nosotros el más impresionante y el de más interés en relación a nosotros, porque en este solo misterio está contenido, por un lado, al mismo Dios que se nos ha dado. Dios se nos da al encarnarse, al hacerse hombre. Y por otro lado, en este misterio de Dios encarnado, encontramos la fuente de todos los demás bienes sobrenaturales concedidos a los hombres después del pecado de Adán. Todo nos ha venido, todos los bienes nos han venido con la encarnación. Eso es lo que estamos diciendo. Veamos entonces el misterio de la encarnación en sí misma. El nombre encarnación, este nombre con el que se designa el misterio de Dios hecho hombre, se debe a las palabras que utiliza San Juan en su prólogo. Y el Verbo se hizo carne, dice. De hecho, San Juan no utiliza la palabra hombre, sino que utiliza la palabra carne. Esta palabra griega, que en griego carne se dice sarx, de ahí viene sarcófago. Esta palabra griega, entonces, hace referencia a la naturaleza humana completa, cuerpo y alma, pero como haciendo de alguna manera referencia a su condición de debilidad, a la capacidad de sufrir y morir que tiene el hombre. Y este matiz de debilidad, de mortalidad, no se aprecia en el término hombre. Por eso San Juan no utiliza la palabra hombre cuando habla de la encarnación. Utiliza la palabra carne. ¿Por qué? Porque justamente Jesucristo
El Verbo se hace hombre para sufrir y morir por nosotros. Lo que está de alguna manera queriendo decir San Juan es que el Verbo se hace carne para redimirnos. Y por eso ya los mismos primeros versículos de su Evangelio está anunciando la redención. El concilio de Calcedonia definió solemnemente contra los monofisitas. El monofisismo fue una herejía que negó una de las dos naturalezas de Cristo. Ellos decían que en Jesucristo había una sola naturaleza, no dos. No era Dios y hombre, sino que era una sola naturaleza. Entonces, el concilio de Calcedonia, en el año 451, define las líneas fundamentales del gran misterio de la encarnación y lo enuncia de esta manera. Lo vamos a leer, lo voy a poner en pantalla para que lo vean. Mónica, si puedes apagar tu audio y tu video. Muchas gracias. Dice así el concilio, así lo definió. Siguiendo pues a los santos padres, los padres del concilio hacen referencia a los padres de concilios anteriores. Siguiendo pues a los santos padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, con alma racional y cuerpo. Fíjense que está definiendo cada parte, cada elemento de la naturaleza humana como íntegro. El hombre que tiene alma y cuerpo, y esa alma es racional, o sea, tiene inteligencia y voluntad. Así lo encontramos en Cristo. Y al mismo tiempo, verdaderamente Dios. Entonces, íntegro en su humanidad, íntegro en su divinidad. Consustancial al Padre, siguen diciendo, en cuanto a la divinidad, o sea, igual al Padre en todo. Y al mismo tiempo, consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, igual a nosotros. No le falta nada de lo que nosotros tenemos. Semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. O sea, en Cristo no hay pecado. Sigue, engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad. Entonces, en cuanto a la divinidad, eterno, sin principio y sin fin. Y engendrado por el Padre, eternamente. Y en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, o sea, nacido en el tiempo, en cuanto a la humanidad. Y aclara, María Virgen, Madre de Dios, que fue uno de los temas por los cuales se reunieron en el concilio de Éfeso. Siguen los padres del concilio. Que se ha de reconocer a uno solo y mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito en dos naturalezas. Un mismo Cristo, o sea, una persona, en dos naturalezas, sin confusión, no se mezclan, no se confunden. Sin cambio, no cambia una naturaleza por asumir la otra. Sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión. Siguen siendo distintas la naturaleza humana de la naturaleza divina. En Cristo se distinguen perfectamente naturaleza humana de naturaleza divina, conservando cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, la divina. Ya vamos a ver después
que en Cristo hay solo una persona y esa persona es la divina. Sigue, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y mismo Hijo unigénito, Dios Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de él enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo, y nos lo han transmitido el símbolo de los apóstoles. Hasta ahí el concilio de Calcedonia. Clarísimo. Hace tantas aclaraciones justamente para refutar las distintas herejías que habían ido surgiendo hasta ese momento, ¿no? Y que seguirán reciclándose, porque las herejías vuelven a surgir a lo largo de los siglos, con distintos disfraces, incluso hasta nuestros días, lamentablemente. Por eso es importante tener en cuenta estas cosas. Ya desde los primeros siglos se han refutado las herejías. Ya sabemos cómo refutar las herejías que surgen actualmente también. No hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, en cuanto a la encarnación en sí misma. Ahora vamos a ver entonces, dentro de este gran punto de la encarnación en sí misma, las conveniencias de que el Verbo se encarnara. Que podríamos formular así: convenía que el Verbo se hiciera carne, que el Verbo se hiciera hombre. Entonces, Santo Tomás, a lo largo de varios artículos en la Suma Teológica, va a argumentar los motivos por los cuales era convenientísima, dice así, esta es la palabra, el adjetivo que utiliza, no conveniente, convenientísima, la encarnación. De entre todos los argumentos que él va a explicitar, yo solamente voy a tomar algunos, que son muchos. Él dice, citando a San Pablo, que las cosas invisibles de Dios, los atributos invisibles, se nos manifiestan a nosotros, hombres, a través de las cosas creadas. Justamente porque nosotros conocemos, nuestro modo de conocimiento es a través del conocimiento sensible. Lo que vemos, lo que percibimos con nuestros sentidos, a partir de ahí podemos conocer con nuestra inteligencia. Entonces, las cosas que no se ven de Dios, que son todos sus atributos, su esencia, esas cosas las podemos conocer a través de las cosas visibles. Y por eso convenía que Dios se hiciera visible a nosotros. Y eso lo hizo asumiendo una naturaleza humana, haciéndose hombre. Entonces dice él, convenía que Dios se hiciera hombre para darnos a conocer su bondad infinita. ¿Por qué? Porque él no despreció la debilidad de nuestra naturaleza humana. No despreció la debilidad de nuestra naturaleza humana y por eso pudimos conocer la bondad infinita de Dios. Además, nos dio a conocer su infinita misericordia, porque él podría haber remediado nuestra miseria sin necesidad de tomarla sobre él mismo. En cambio, al hacerse hombre, asume sobre sí nuestra miseria para redimirnos, sin que hubiera necesidad estricta. Nos da a conocer también, por medio de la encarnación, su infinita justicia, porque Él quiso pagar sobreabundantemente nuestra deuda contraída por el pecado, derramando no una gota de sangre que hubiera sobrado para pagar la deuda que debíamos nosotros, porque el valor de su sangre de una sola gota es infinito. Él podría haber derramado una gota de sangre pinchándose un dedo, por poner un ejemplo. Y sin embargo, derramó hasta la última gota de su sangre. Y así manifestó su infinita justicia. Quiso pagar sobreabundantemente la deuda que nosotros teníamos.
También quiso manifestarnos, darnos a conocer su infinita sabiduría, encontrando una solución admirable al difícil problema de concordar la misericordia con la justicia, cosa que vamos a ver un poquito más adelante. Y finalmente nos manifestó su infinito poder, juntando en una sola persona lo finito, nuestra naturaleza humana, y lo infinito, la divinidad, cosa que solamente puede hacer Dios. Podríamos presentar también algunas objeciones a estas conveniencias que nos muestra Santo Tomás. Por ejemplo, podríamos decir que no conviene a Dios, que es infinitamente santo, asumir una naturaleza humana manchada por el pecado. ¿Cómo es posible que Dios, infinitamente santo, asuma una naturaleza pecadora? Y aquí hay que responder con las palabras de San Pablo, porque Él se hizo semejante a nosotros en todo, menos en el pecado. Él no asume una naturaleza humana corrompida por el pecado, la asume con las consecuencias del pecado, pero no era una naturaleza pecadora. Jesucristo no se hace pecador, se hace hombre con con todas las consecuencias del pecado, pero no se hace pecador. Cuando San Pablo dice que Cristo se hizo pecado por nosotros, se refiere a que tomó sobre sí el castigo debido por nuestros pecados, pero de ningún modo asume nuestra culpa en sí mismo. No se hizo pecador, porque esto sería contradictorio y absolutamente imposible para la divinidad. Absolutamente imposible. O una segunda objeción que se puede poner es que parece contradictorio que Dios, inmensamente infinito, se encierre en la pequeñez de un niño recién nacido. Y San Agustín responde a esta objeción diciendo que Dios es inmenso por su virtud y poder, no por su tamaño, porque Dios no tiene tamaño. Tienen tamaño las cosas materiales. Tiene tamaño una montaña, una persona, un hombre, un animal, una casa, esas cosas son mensurables, medibles, tienen tamaño. Pero las cosas espirituales no tienen tamaño. Mi alma es espiritual, no tiene tamaño, mucho menos Dios. Por eso, dice Santo Tomás, la grandeza de su poder no encuentra estrechez alguna en un lugar estrecho. Dios está en todos lados, y no está apretado dentro del cuerpo del niño Jesús, porque no tiene tamaño. Bien, vamos a ver ahora las conveniencias de la encarnación en cuanto al momento en que se debía encarnar, en que debía realizarse este misterio de la encarnación. Y Santo Tomás plantea distintas posibilidades. Pregunta, ¿podría haber sido más conveniente que se encarnara antes del pecado original? ¿O tal vez inmediatamente después del pecado original? ¿O tal vez al final de los tiempos? Entonces va a ir como desechando cada una de estas posibilidades, dando las razones. Entonces, Santo Tomás hace notar, antes de responder a la pregunta, que hay que dar por sentado, hay que dar por supuesto, que Dios hace las cosas siempre del modo más conveniente. Esto hay que tenerlo como fundamento. Dios siempre hace las cosas del modo más conveniente. Por lo tanto, si la encarnación se realizó en el momento en que se realizó, que San Pablo lo llama la plenitud de los tiempos, es porque así debía ser. Pero
la teología puede encontrar conveniencias a que las obras de Dios se realicen del modo en que se ha realizado de hecho. Y por eso podemos decir que era muy conveniente que la encarnación no fuera ni al inicio del tiempo antes del pecado, ni enseguida después del pecado, ni al fin de los tiempos, sino en el momento y modo en que se realizó. Entonces, responde Santo Tomás, ¿por qué no convenía que la encarnación fuera al inicio del tiempo, antes del pecado? Porque como el mismo Jesucristo dijo, no tienen necesidad del médico los enfermos, los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Pero antes del pecado no habían enfermos ni pecadores. Entonces no tenía sentido que Dios se encarnara antes del pecado. Por eso no convenía que la encarnación fuera antes del pecado. La encarnación se realiza para remediar el pecado, pero antes del pecado no hacía falta remedio, entonces no convenía que fuera antes del pecado. ¿Por qué no convenía que fuera después, inmediatamente después del pecado original? Dice Santo Tomás que tampoco convenía que fuera inmediatamente después del pecado, porque el hombre pecó por soberbia, y por eso convenía que se humillara, que hiciera un acto muy profundo de humildad, reconociendo sus debilidades y flaquezas, y la necesidad que tenía de un redentor. Y esto no lo iba a lograr el primer hombre, ¿eh? Porque el primer hombre no fue, eh, no percibió tan profundamente las heridas del pecado, de los pecados personales sobre todo, porque Adán hizo penitencia después del pecado original. Pero todos los hombres que vinieron después se fueron corrompiendo cada vez más, por sus pecados personales. El pecado sigue su dinámica. Entonces, necesitaba que la humanidad hiciera experiencia de su propia debilidad, de la caída profunda que significaba el pecado, y que reconociera la necesidad de un redentor. Además, por otro lado, dentro de este mismo punto, la venida del Redentor era tan excelente que debía ser anunciada con mucha anticipación, debía ser preparada. Y esto se hizo por los profetas, que fueron preparando al pueblo elegido, para que cuando viniera lo pudiera reconocer. Por eso entonces no convenía que la encarnación fuera inmediatamente después del pecado original. Pero tampoco convenía que se dilatara tanto la espera hasta el final de los tiempos. Y Santo Tomás pone dos buenas razones para que no fuera al final de los tiempos. En primer lugar, porque la larga espera hasta el final de los tiempos iba a enfriar la fe de los hombres, hasta tal punto que si Cristo viniera al final de los tiempos, no iba a ser reconocido por nadie. Y por eso Jesucristo les dice a los apóstoles, cuando venga el Hijo del Hombre al final de los tiempos, ¿habrá fe sobre la tierra? O sea, si habiendo venido ya una vez al final de los tiempos, se duda si va a haber fe sobre la tierra, imagínense si no hubiera venido en la plenitud de los tiempos. Por otro lado, segundo motivo, tampoco convenía que la encarnación fuera al final de los tiempos, para que el hombre no desesperara creyendo que Dios lo había abandonado. Por eso, convenía que el Hijo se encarnara en el momento y del modo en que se encarnó. Y por eso San Pablo dice que Dios envió a su Hijo al llegar la plenitud de los tiempos, es decir, en el momento designado por Dios desde la eternidad y en el ápice de la espera de la humanidad. Cuando incluso hasta los pueblos paganos reclamaban una intervención divina. Bueno, vimos entonces que era conveniente la encarnación,
que era conveniente que se realizara en el momento en que se realizó. Ahora vamos a ver si era necesaria. Si era necesaria. En primer lugar, Santo Tomás aclara dos cosas. Si es, de qué modo una cosa es necesaria y 3 modos de perdonar el pecado, antes de pasar a la solución de la pregunta, ¿no? En primer lugar, una cosa se dice necesaria de modo absoluto o de modo relativo. Una cosa es absolutamente necesaria cuando es imprescindible. Por ejemplo, el aire para respirar. Si no hay aire, es imposible respirar, ¿no? Entonces, en ese sentido decimos que el aire es necesario, ¿no? Pero puede ser también necesaria una cosa de modo relativo, ¿no? Cuando se dice que es necesaria porque es más fácil para realizar una acción, ¿eh? Por ejemplo, para viajar es necesario un coche, porque yo podría ir caminando, pero es más fácil viajar si yo tengo un medio de movilidad, ¿eh? Es más conveniente viajar con un coche, pero no es absolutamente necesario, ¿eh? Yo puedo viajar con un coche, también podría ir en bicicleta, en monopatín, a caballo, podría utilizar distintas cosas, pero un coche es más conveniente y en ese sentido yo digo que para viajar necesito un coche, ¿eh? Bien, estos son los dos modos en que podemos llamar necesaria a una cosa. Ahora vamos a ver de qué modos se puede perdonar el pecado. La reparación del pecado de los hombres se puede hacer de distintas maneras. Se puede perdonar el pecado totalmente, de una manera totalmente libre y gratuita, lo que llamamos por condonación. Se condona la deuda sin exigir reparación. Simplemente se le dice, te perdono, ¿eh? Y no se le pide ningún tipo de reparación. Se puede perdonar así el pecado, se puede. Otro modo de perdonar el pecado se puede hacer pidiendo una reparación conveniente, pero no según la estricta justicia, ¿eh? Se le perdona la deuda a una persona, ¿eh? Y se le pide a cambio una pequeña obra, ¿eh? Se le puede pedir que haga una obra de caridad o alguna cosa por el estilo, ¿no? Algo que puede realizar de una manera sencilla, con sus propias fuerzas. Otro modo de perdonar la deuda o el pecado se puede hacer pidiéndole a cambio una reparación de justicia imperfecta, ¿eh? No en estricta justicia, sino de justicia imperfecta. Como puede ser dándole a la persona lo que yo le voy a pedir a cambio de ese perdón, ¿eh? Por ejemplo, en el caso de Dios, que le da al hombre el precio que Dios le exige como pago de sus pecados. Este tercer modo de perdonar los pecados, o de perdonar una deuda, es la que Dios hace con nosotros, porque Dios a nosotros nos da la gracia cuando nos perdona, nos da la gracia, y con la gracia hace que nuestras obras sean meritorias, ¿eh? La gracia nos la da de modo gratuito. Y con esa gracia que recibimos gratuitamente, realizamos obras que nos merecen el cielo. Entonces, este tercer modo, tengámoslo en cuenta, porque es lo que Dios hace con nosotros, ¿eh? Nosotros somos perdonados y Dios, para que nosotros reparemos por nuestros pecados, nos da aquello por lo cual podemos pagarle, podemos merecer. ¿Entienden? Es como si yo le digo a una persona, tú me debes 1.000 euros. Bueno, te perdono la deuda, pero te pido que a cambio me pagues
500 y yo te doy los 500 para que para que tú me retribuyas por el perdón que te estoy haciendo. ¿Entiendes? Yo le doy a la persona que me debe lo que le exijo a mi vez que me repare. Y hay un cuarto modo de perdonar, que es cuando se exige, a cambio del perdón, la reparación en estricta justicia. En este caso, se exige igualdad, tiene que haber igualdad absoluta entre la persona ofendida y la persona ofensora, y al mismo tiempo tiene que haber igualdad entre lo que se debe y lo que se paga. Entonces, si me debes 100, me tienes que devolver 100. Y además, entre nosotros dos, ofendido y ofensor, o deudor y acreedor, tiene que haber igualdad en cuanto a la dignidad. Este cuarto modo de perdonar entre Dios y nosotros es absolutamente imposible. Primero porque no hay igualdad en la dignidad, ni siquiera considerándonos a nosotros sin el pecado. Hay un abismo infinito entre Dios y nosotros. Pero además, lo que le debemos pagar o devolver a Dios por el pecado, para nosotros es absolutamente imposible pagarlo también. Bien, estas aclaraciones me van a servir tanto en cuanto a los tipos de necesidad, o a los modos en que una cosa es necesaria, y a los modos de perdonar, nos van a servir para determinar en qué sentido era necesaria la encarnación para reparar por nuestros pecados. Dios, ¿podría habernos perdonado sin la encarnación? Eso es lo que nos estamos preguntando. ¿De qué manera era necesario que Dios se encarnara para que el hombre fuera redimido? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Teniendo en cuenta entonces estas aclaraciones, vamos a concluir que la encarnación no fue absolutamente necesaria para redimir al género humano que se había apartado de Dios por el pecado. No era absolutamente necesaria. Dios podría habernos perdonado y podría habernos redimido del pecado sin necesidad de encarnarse, sin necesidad de hacerse hombre, sin necesidad de la pasión, sin necesidad de padecer y de morir por nosotros. Y la razón es porque en absoluto Dios podría haber perdonado al hombre por simple condonación, por el primer modo de reparación, diciéndole simplemente te perdono. O podría habernos exigido una pequeña satisfacción, como por ejemplo manifestar nuestro arrepentimiento. Te perdono solamente porque te veo arrepentido. Y no tendría que haberse sometido a todo lo que significó la encarnación. O también podría habernos perdonado exigiéndonos una reparación de justicia imperfecta, el tercer modo. Dándonos, te perdono, nos reintegraba al estado de gracia que habíamos perdido por el pecado, y por esa gracia podíamos hacer nosotros obras meritorias que nos sirvieran para reparar por ese pecado que Dios nos ha perdonado, y además para ganarnos el cielo. O sea, de cualquiera de los tres modos primeros, sin pedir reparación, pidiendo una reparación conveniente, pequeña, o pidiendo una reparación de justicia imperfecta, por estos tres modos podría habernos reparado sin necesidad de encarnarse. Para Dios hubiera sido perfectamente posible. Y esto hubiera sido un perdón sin faltar a la justicia. No hubiera faltado a la justicia de ninguna manera por perdonarnos sin pedirnos el último modo, reparación estricta, de justicia estricta. Y Santo Tomás va a explicar esto de una manera magistral.
¿Mm? Dice así, vamos a ver ahora este primer texto. Dice, si Dios hubiera querido liberar al hombre del pecado sin exigirle satisfacción alguna, no hubiera obrado contra la justicia. Y va a explicar por qué. Un juez que debe castigar la culpa cometida contra otro hombre o contra el Estado, tiene el juez, un juez humano, tiene delante suyo un reo, una persona que ha cometido una falta contra otro hombre o contra el Estado, o contra un superior. Este juez no puede perdonar la culpa o la pena así sin más, sin cometer una injusticia. Tiene que hacer que ese reo repare de alguna manera la falta cometida contra otro hombre. Pero Dios no tiene superior. Él, antes que Él, no hay nadie. Él es el bien común y supremo de todo el universo. Y por eso, si Él perdona el pecado, que tiene razón de ofensa solo contra Él, el pecado es una ofensa contra Dios. Y Dios es el juez supremo. Entonces, Él no hace a nadie injuria si perdona la deuda sin exigir ningún tipo de reparación. Así como el hombre que perdona una ofensa que se hace contra él mismo, sin exigir satisfacción al ofensor, no comete injusticia tampoco, sino que obra misericordiosamente. Si yo, la hermana María, le perdono a otra persona una ofensa que ha cometido contra mí, si se la perdono sin pedirle ningún tipo de reparación, no estoy cometiendo injusticia, porque le perdono algo que me hizo a mí. Y estoy obrando incluso misericordiosamente. Pero yo no puedo decirle a esta persona que obró contra esta otra persona, te perdono. No, yo no puedo hacer eso. Eso lo tiene que hacer el ofendido. Si yo le digo a esta persona, estás perdonado y no tienes que reparar nada de lo que has hecho contra esta otra persona, yo estoy cometiendo una injusticia. Dios, cuando perdona, como Él es el ofensor, en el caso del pecado, Él es el único ofendido. Perdón, Él es el ofendido. Él es el único ofendido y además Él es el juez supremo. Él puede perdonar completamente sin exigir ningún tipo de reparación y no comete injusticia. No comete injusticia. Y esto lo dice muy bien el profeta David, cuando en el Salmo 50, pidiendo misericordia, dice, contra ti solo he pecado. Como si dijera, sin injusticia puedes perdonarme. O sea, puedes perdonarme y no cometes injusticia, porque solo contra ti pequé. Hay un segundo texto de Santo Tomás, donde explica un poco mejor, más, como ampliando esta explicación, y dice así, cuando Dios usa de misericordia, no obra contra su justicia. La misericordia no va contra la justicia, sino que hace algo que está por encima de la justicia. Como el que diese de su bolsillo 200 denarios o 200 euros a un acreedor a quien no debe más que 100. Yo le devuelvo los 100 y le doy 100 más. No cometo una injusticia. Sino que se estaría comportando con liberalidad y misericordia. Otro tanto, lo mismo hace el que perdona las ofensas recibidas. Y por eso el apóstol San Pablo llama donación al pecado, al perdón. Le llama donación al perdón. Y por eso en la carta a los Efesios les dice a los Efesios, donaos, la palabra original que utiliza es donaos unos a otros como Cristo os donó. En la traducción al español se pone perdonaos mutuamente unos a otros como Cristo os perdonó. Pero la palabra original es donaos. Por donde se ve que la misericordia no destruye la justicia, sino que al contrario es su plenitud. Por eso dice el apóstol, la misericordia
supera al juicio. Está bien la justicia, pero la misericordia es más perfecta. Entonces, la encarnación, de esto deducimos que no era absolutamente necesaria para la redención del hombre, porque Dios podría haber condonado la deuda o perdonado el pecado, exigiendo una reparación pequeña o conveniente, sin faltar a la justicia. Pero para la reparación del género humano en estricta justicia, era absolutamente necesaria la encarnación del Verbo o de cualquier otra de las personas divinas. Habíamos visto, mirábamos en el cuarto modo de reparación, decíamos que se puede perdonar exigiendo una reparación de justicia estricta. Y este modo de reparación de justicia estricta exige igualdad entre la dignidad de las dos personas, del ofendido y del ofensor, y además igualdad entre el pago y la deuda. Entonces, para que la redención que realizara el Verbo al hacerse carne fuera de estricta justicia, la persona que se encarnara tenía que ser divina. Y lo explica de estas tres maneras. En primer lugar, tenía que ser Dios para que hubiera una igualdad en la dignidad entre Dios y la persona que pagaba. Decíamos que entre Dios y nosotros no se puede establecer una igualdad, es imposible, porque somos criaturas y además el pecado nos rebaja mucho más. Entonces, esa distancia entre Dios y nosotros es insalvable para nosotros. Tenía que ser Dios el que pagara en lugar nuestro, para que hubiera igualdad en la dignidad. Pero además, el que pagara en lugar nuestro tenía que ser hombre, porque fue un hombre el que ofendió a Dios. No fue un ángel, fue un hombre. Entonces tenía que ser hombre, para que la ofensa fuera pagada por la persona que corresponde, la persona que había ofendido. Y por tanto, la persona que pagara la deuda que había con Dios por el pecado tenía que ser al mismo tiempo divina y humana. De esto se desprende que la encarnación del Verbo fue el modo más conveniente de redimir al hombre entre todos los modos posibles. De todos los modos posibles de redención, este era el mejor, el más conveniente. Y Santo Tomás va a enumerar varias razones por las cuales la encarnación era el mejor modo, el modo más conveniente de realizar la redención de los hombres. Dice, en primer lugar, la encarnación impulsa y confirma nuestra fe, porque es el mismo Hijo de Dios el que nos habla y revela sus misterios. Dios, que en los tiempos antiguos habló a los padres en muchas ocasiones y de muchas maneras por los profetas, dice San Pablo, en los últimos días nos ha hablado a nosotros en su Hijo. El mismo Hijo viene a nosotros con forma humana, con una naturaleza humana como la nuestra, y nos revela las verdades divinas. Entonces, eso confirma nuestra fe. Es Dios mismo el que nos está diciendo quién es Dios y cómo es Él. Aumenta también nuestra esperanza la encarnación, al ver morir en la cruz al mismo Hijo de Dios con el fin de salvarnos. El que aún a su propio Hijo no perdonó, dice San Pablo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente todas las cosas en Él? Por eso aumenta nuestra esperanza, viendo que Dios nos dio a su único Hijo. Si nos dio lo más,
¿cómo no nos va a dar lo menos? Además, aviva nuestra caridad, porque amor con amor se paga, y el amor de Dios a nosotros llega a su colmo al entregarnos a su Hijo unigénito. Y por eso dice San Juan, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único Hijo. Prueba mayor de amor Dios no podría habernos dado, sino dándonos a su propio Hijo. Además, la encarnación nos impulsa a practicar todas las virtudes, dándonos a Cristo como ejemplo y modelo perfectísimo a imitar. Y por eso Jesucristo dice en el Evangelio de San Juan, os he dado ejemplo para que hagáis como yo he hecho. Cristo nos da ejemplo de todas las virtudes y lo hace para que nosotros hagamos lo mismo y no digamos, Él no lo hizo, ¿por qué me obliga a mí a hacerlo? No, Él fue primero. Él lo hizo primero. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. La humildad, que es una de las virtudes que más nos cuesta, Él, siendo Dios, la practicó. ¿Cómo no la vamos a practicar nosotros, que somos criaturas insignificantes? Además, la encarnación nos hace plenamente partícipes de la divinidad por la gracia santificante que nos mereció Cristo y nos hace verdaderos hijos de Dios. Y por eso San Pablo dice a los romanos, el mismo Espíritu Santo, da testimonio de que somos hijos de Dios. Esa filiación divina, adoptiva, nos viene por la encarnación. Y San Agustín dice, Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Y en la misa de la Ascensión, ustedes prestan atención, dice en el prefacio que Cristo nos hace partícipes de su divinidad. Nos hace partícipes de su divinidad. Y todo esto por la encarnación. La encarnación, además, era muy conveniente porque nos libera de la esclavitud del demonio, porque Cristo venció al demonio y al pecado, Él hecho hombre como nosotros. Y nosotros podemos vencerlos, al demonio y al pecado, también por los méritos de Cristo. Y entonces también en esto Dios nos quita una excusa, porque Él se hizo hombre y siendo hombre venció al demonio y al pecado. Entonces nosotros, hombres como Él, también podemos vencer al demonio y al pecado por los méritos de Jesucristo. Además, la encarnación eleva la dignidad de nuestra naturaleza humana, santificada por la encarnación, moviéndonos a no profanarla por el pecado. Dios, al asumir nuestra naturaleza humana íntegra, cuerpo y alma, la elevó, le dio una dignidad insospechada, incluso superior a la que tenía antes del pecado. La elevó, la elevó. Y por eso San León Magno dice, reconoce, oh cristiano, tu dignidad, y hecho participante de la divina naturaleza, no quieras volver a la vileza de tu antigua condición. Esto tiene que movernos a no manchar nuestra naturaleza con el pecado, no manchar nuestra alma con el pecado. Además, nos quita la presunción, fuente de tantos pecados, porque la encarnación se verificó, se realizó sin mérito nuestro. Justamente, el Verbo asumió nuestra naturaleza humana cuando nuestra naturaleza estaba manchada por el pecado. O sea, no había mérito de parte nuestra para que el Verbo se hiciera hombre, sino que la encarnación se realizó por pura gracia y misericordia de Dios. Y esto nos enseña, o al menos debemos aprenderlo, que de nosotros mismos no tenemos nada
sino que todo lo hemos recibido de Dios. No había nada en nuestra naturaleza humana que atrajera la mirada de Dios. No había nada que mereciera que Dios asumiera nuestra naturaleza humana. Fue solo por pura misericordia. Dios nos vio caídos, nos vio embarrados, nos vio llenos de podredumbre, y movido a compasión, asume esa miseria para redimirnos. Por eso dice Santo Tomás que nos quita la presunción. ¿De qué podemos gloriarnos? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo. Además, nos quita también la soberbia, que es la raíz de todos los pecados. Viendo al mismo Hijo de Dios practicar la humildad de un modo abismal. El Verbo, cuando asume nuestra naturaleza humana, desciende a un abismo infinito para venir a nosotros. El salto que Él hace desde el seno de la Trinidad hasta nosotros no se puede medir, no se puede medir. Es infinito, es una caída infinita. Y por eso San Pablo les dice a los filipenses que Cristo se anonadó a sí mismo tomando la forma de siervo y se humilló, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y antes de esto le dice a los filipenses, tened en vosotros los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, siendo de naturaleza humana, no tomó como botín codiciable el ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo. Continúa con el texto. Esto tiene que movernos a nosotros a practicar la humildad. Nunca vamos a practicar la humildad como la practicó el mismo Jesucristo, porque nuestra humildad siempre es limitada. Nosotros siempre nos ponemos, por mucho que nos abajemos, va a ser una humildad muy medible, muy mensurable, muy mensurable. Nos sobraría una regla para medir nuestra humildad. En cambio, la humildad de Dios, cuando se hace hombre, no la podemos sondear, no la podemos sondear. Finalmente, entre de tantas razones que podemos encontrar para decir que era muy conveniente que el Verbo se encarnara, podemos decir que nos libera del pecado, porque Cristo ofrece en lugar nuestro la reparación debida por el pecado original y por nuestros pecados personales. El hombre no podía satisfacer por sí mismo, ni mucho menos por todo el género humano. No había un hombre que pudiera decir, bueno, yo me ofrezco para reparar por mis pecados. No servía, no era capaz. Su reparación no hubiera sido suficiente. Y mucho menos por la de todos los hombres. Dios no debía ofrecer satisfacción alguna. Dios no tenía que pagar en lugar nuestro. Él no tenía que pagar por nadie, no tenía obligación. Y por eso la solución maravillosa fue juntar en Cristo las dos naturalezas, divina y humana, bajo una sola persona, la persona divina del Verbo. Y por eso dice hermosamente San León Magno, la debilidad es recibida por la fortaleza, la humildad por la majestad, para que como convenía a nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios y los hombres, pudiese morir como hombre y resucitar como Dios. Si no fuese verdadero Dios, no nos traería el remedio, y si no fuera verdadero hombre, no nos hubiera dado ejemplo. Bien, finalmente, veamos el motivo de la encarnación. Hasta el siglo XII, el medioevo, se daba por supuesto, y nadie se plantea otra cosa, se daba por supuesto que el motivo de la encarnación era la redención del género humano, es decir, el Verbo se había hecho hombre para rescatarnos del pecado.
Pero en este siglo XII, un monje se plantea esta pregunta: ¿y si Adán no hubiera pecado, el Verbo se hubiera encarnado igual? Esta es la pregunta que surge. Y hubieron dos posturas, se respondieron de dos maneras a esta pregunta. Unos dijeron que aún sin el pecado, o sea, aunque Adán no hubiera pecado, el Verbo lo mismo se hubiera encarnado por la excelencia misma de la encarnación, que vendría como a coronar todas las obras exteriores de Dios. Otros, en cambio, muchos, opinaron que en el orden actual de las cosas, considerando que la encarnación se debió al pecado de Adán, si Adán no hubiera pecado, el Verbo no se hubiera encarnado. La primera postura, la de que aunque Adán no hubiera pecado, el Verbo lo mismo se hubiera encarnado por el valor que tiene la encarnación y hubiera sido como coronar toda la obra de Dios, esta postura no es imposible, podría haberlo hecho Dios igual, aunque no se hubiera cometido el pecado original, y tampoco es inconveniente, no hay ningún motivo que vaya en contra de la verdad de Dios ni de ninguna verdad revelada. Se podría sostener esto, se podría decir que aun cuando no hubiera habido pecado de parte del hombre, el Verbo lo mismo se hubiera encarnado por muchos bienes que se seguirían de ese misterio, ¿no? Sin embargo, Santo Tomás dice que la segunda postura parece más probable y más conforme a lo que dice la Escritura, a lo que dicen los santos padres y a lo que enseña la Iglesia. Solo para comprender un poco más esto, vamos a ver ahora en qué se fundan los que opinan que sin pecado no habría encarnación. Entonces, vamos a citar un poco lo que dicen las Sagradas Escrituras. ¿Por qué Santo Tomás dice que es más probable pensar, o es más adecuado pensar que en el orden actual de las cosas, como el Verbo se encarnó para salvarnos del pecado, en el caso de que no hubiera habido pecado, el Verbo no se hubiera encarnado, ¿no? La Sagrada Escritura ni una sola vez, en toda la Sagrada Escritura, ni una sola vez se dice que el Verbo se habría encarnado aunque no hubiera habido pecado. Y en cambio, sí dice muchas veces, muchísimas veces, que el Verbo se encarnó para salvarnos del pecado. Vamos a citar solo algunos textos, hay muchísimos, como les digo. Lucas dice: el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Es como decir, vine por esto, para salvar a lo que estaba perdido. En San Juan dice: tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga la vida eterna. O sea que Dios mandó a su Hijo para que tengamos vida eterna, vida que habíamos perdido por el pecado. O sea que Cristo vino para salvarnos del pecado. En la carta a los Gálatas, San Pablo dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción. Cristo entonces fue enviado por Dios en la plenitud de los tiempos, nacido de mujer, para redimirnos. Está diciendo que el motivo por el cual el Verbo se hizo hombre fue el pecado, de una manera explícita. En San Pablo, en la primera carta a Timoteo, dice: cierto es y digno de ser por todos recibido, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y en la primera carta de San Juan, dice el apóstol: en esto está la caridad, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, víctima expiatoria de nuestros pecados. Dios nos amó y envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Eso es lo que está diciendo. Por otro lado, esto en cuanto a la Sagrada Escritura, también los santos padres, los padres de la Iglesia, son unánimes
al afirmar que el motivo primario de la encarnación es el pecado. Y así San Ireneo dice, si no hubiera hombres que salvar, nunca el Verbo se hubiera hecho carne. Pues dice claro, si no hubiera hombres que salvar, nunca el Verbo se hubiera hecho carne. Orígenes dice, si no existiera el pecado, no hubiera sido necesario que el Hijo de Dios se hiciera cordero, ni hubiera sido necesario degollarlo hecho ya carne, o sea, que fuera inmolado, que sufriera la pasión, sino que hubiera permanecido como era al principio, Dios Verbo. San Atanasio dice, aunque no se hubiera creado ninguna obra, aunque no hubiera habido creación, el Verbo de Dios existía y el Verbo era Dios, sin creación, antes de la creación, y aunque no hubiera habido nunca creación, el Verbo era Dios. Pero este mismo Verbo nunca se hubiera hecho hombre si la necesidad del hombre no lo hubiera reclamado. El Verbo, sin la creación, existía. Existe desde siempre. Y si nunca hubiera habido creación, hubiera existido igual. Pero nunca se hubiera encarnado si el hombre no lo hubiera necesitado. Y lo necesitó por el pecado. Por tanto, si no hubiera habido pecado, dice San Atanasio, no se hubiera encarnado, ¿no? San Juan Crisóstomo dice, no hay otra causa de la encarnación sino esta sola. Nos vio derribados en tierra y que íbamos a perecer, oprimidos por la tiranía de la muerte, y se compadeció de nosotros. La única causa de la encarnación es que nos vio caídos en el pecado y tuvo compasión. Por otro lado, el magisterio de la Iglesia, aunque la Iglesia no se ha definido explícitamente en esta cuestión, y de hecho hay libertad para opinar tanto una cosa como la otra, o sea, se puede pensar que aunque no hubiera habido pecado, el Verbo se hubiera encarnado. Es una hipótesis, porque de hecho el Verbo se encarnó por el pecado. Pero se puede pensar, y no va contra la fe, que el Verbo, aún sin pecado, se hubiera hecho hombre. La Iglesia esto no lo ha definido porque ninguna de las dos posturas va contra la fe. O sea, esa postura no va contra la fe. Pero de hecho, en el credo nosotros decimos que el Hijo de Dios descendió del cielo por nosotros y por nuestra salvación. Esto no excluye la posibilidad de que podría haberse encarnado aunque el hombre no hubiera pecado. Pero la Iglesia dice que de hecho se encarnó para redimirnos. San Juan Pablo II, solo voy a citar una brevecita, dice, la salvación del hombre caído es la respuesta fundamental a la pregunta de por qué la encarnación. ¿Por qué la encarnación? Para salvar al hombre caído. Finalmente vamos a escuchar ahora el clarísimo razonamiento de Santo Tomás sobre esto. Dice así, sobre esta cuestión de si el Verbo se hubiera encarnado en caso de que no hubiera Adán pecado, sobre esta cuestión han opinado algunos de diverso modo. Unos dicen que aunque el hombre no hubiese pecado, se habría encarnado el Hijo de Dios. Otros opinan lo contrario. Dicen que si no hubiera habido pecado, no se hubiera encarnado. Y parece que debe preferirse esta segunda. Parece que debe preferirse pensar que sin pecado no hubiera habido encarnación. Y dice, la razón es porque aquellas cosas que dependen únicamente de la voluntad de Dios, o sea que Dios decide libremente, y que están por encima de todo cuanto se debe a las criaturas, o sea que no se le debe a la criatura algo, no le corresponde a la criatura, en el caso de la encarnación no es algo debido. En estas cosas que dependen de la voluntad de Dios y que no se les debe a las criaturas, no podemos conocerlas sino por la Sagrada Escritura, que es donde se nos revela. Pero
como en todos los lugares de la Sagrada Escritura se nos dice que la razón de la encarnación es el pecado del primer hombre, es más conveniente decir que la obra de la encarnación fue ordenada por Dios para remedio del pecado, de suerte que si el pecado no se hubiera producido, tampoco se hubiera encarnado el Verbo. Sin embargo, y acá viene la última aclaración, el poder de Dios no queda limitado por esto. Esto no es quitarle poder a Dios, decir que sin el pecado Dios no se hubiera hecho hombre. No le quita poder, porque Dios hubiera podido encarnarse aunque el pecado no hubiera existido. Entonces, la posibilidad de que el Verbo se hubiera encarnado aún sin pecado existe. Dios tiene poder para eso y mucho más. Pero de hecho, el Verbo se encarnó para redimirnos por el pecado. Y por eso parece más conveniente pensar que sin el pecado el Verbo no se hubiera hecho hombre. Muy bien. Bueno, seguimos en la próxima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.